¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un fuerte abrazo. Gracias por los saludos. Sergio, Josué, Nilton, Aarón, Esteban, Alex. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos, un placer empezar nuevamente una semana con ustedes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Encantado, gracias Angie, Nadir. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Estamos bien? Perfecto, gracias Nayeli. Bien, bien, bienvenidos, bienvenidos. Ojalá hayan tenido un fin de semana largo, familiar y que lo hayan podido aprovechar en toda su dimensión. Ese es mi sincero deseo. Y que haya sido importante para renovar su actitud frente al futuro. ¿De acuerdo? Buenas tardes, Richard. Gracias. Bien, antes de empezar con el tema propio a tratar o con los temas propios a tratar, solamente quiero recalcar algo importante porque ya estamos semana 4. La próxima semana, como es sabido, tenemos semana de evaluaciones. Ya he creado, deben revisar por favor en el aula virtual, en, en el aula virtual, en la pestaña Trabajo Final, ya aparece la actividad en la cual uno por grupo, por favor, pónganse de acuerdo que solamente uno del grupo suba el primer entregable, el trabajo final, por favor. Ya se vence en la primera sesión, antes del inicio de la primera sesión de la próxima semana. ¿Por qué? Porque en la sesión tenemos que hacer una retroalimentación y tenemos que revisar la información que han subido con cada grupo. ¿De acuerdo? Bien. Eso de una parte y del otro que en la sesión 2 tenemos la PC1, ¿no? La sesión 2, es decir, con ustedes el día jueves de la próxima semana tenemos la PC1. Bien. Ok, dicho esto, y vamos, siempre es bueno volvernos a ubicar respecto de las actividades próximas, cercanas en el curso para que todo esté claro. Bien, ok, ya con este tema vamos a terminar propiamente el tema preparatorio al inicio propio de las labores constructivas, ¿no? Vamos. Aunque ya esto que vamos a hablar ahora ya forma parte del esquema de costos de un proyecto de construcción, ¿no? Es decir, ya son partidas, ¿no? Cuando hablamos de obras provisionales y cuando hablamos de trabajos preliminares, estas actividades que forman parte de estos actuados ya son partidas, ¿no? O sea, ya tienen un metrado, ya tienen una especificación técnica, ya tienen un análisis de precios unitarios. Ergo, forman parte del presupuesto del proyecto que estamos obligados a ejecutar. ¿De acuerdo? Así que vamos a hablar de eso ahora. Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce el alcance de las obras provisionales y trabajos preliminares que se requieren para el inicio de una obra de edificación. Muy bien. Obras provisionales, trabajos preliminares. Voy a presentar lo que la norma de metrados para edificaciones y obras y habilitaciones urbanas dice al respecto, porque me parece que tiene una, una descripción, una descripción algo más amplia. Bueno, es lo mismo que aparece en las diapositivas, pero creo con una visión algo mayor. Ahora, recomendación, por favor, a estas alturas supongo que todos tienen, ¿no? El reglamento de metrados en sus bibliotecas personales, ¿no? No pueden dejar de tener este documento, por favor. Es de muy fácil acceso, creo lo pueden bajar por la web de Censico, del Ministerio de Vivienda o cualquier buscador. Simplemente tengan en cuenta que la norma de metrados vigente, creo que es la de 2010, ya es una norma también bastante antigua y no tengo trascendido que se esté moviendo
el ambiente de la actualización de la norma de esta norma técnica de metrados, ¿de acuerdo? Entonces, obras provisionales, trabajos preliminares y salud. Si ustedes ven OE1, eso implica que tanto las obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad en salud forma parte de lo que en el análisis de metrados se llama como una partida de primer orden. Una partida de primer orden, ¿no? Luego tenemos una partida de segundo orden, que está referida solamente ya y se distingue de la seguridad y salud y hace referencia solamente a las obras provisionales y trabajos preliminares. ¿Qué nos dice como referencia general el reglamento de metrados de las obras provisionales y trabajos preliminares? Importante, es bastante, pasa simplemente, creo, por una sola lectura para entender cuál es la idea que la norma tiene respecto de estas actividades. Dice, obras provisionales y trabajos preliminares. Es lo que yo llamo la provisionalidad y la preliminaridad de nuestros proyectos de construcción. Dice, comprende todas las construcciones e instalaciones que con carácter temporal son ejecutadas. ¿De acuerdo? Para el servicio del personal administrativo y obrero, para almacenamiento y cuidado de los materiales durante la ejecución de las obras. Se pueden usar materiales recuperables en todo o en parte, ya que estas construcciones e instalaciones deben ser demolidas y o desarmadas al final de la obra, dejando el lugar empleado en iguales o mejores condiciones a como lo encontró. Dependiendo de la magnitud e importancia de la obra, las partidas podrán variar no solo en dimensiones, sino también en los requisitos técnicos, los mismos que deberán precisarse en las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra. También comprende la ejecución de todas aquellas labores previas y necesarias para iniciar una obra. Ok, entonces, importante para distinguir estas obras provisionales y trabajos preliminares. Va de la mano con la provisionalidad y la preliminaridad. Y en el caso particular de la provisionalidad, va de la mano con la temporalidad. ¿De acuerdo? Vamos a identificar las obras provisionales, sobre todo en su esencia que tenemos que desarrollarlas, tenemos que ejecutarlas para efectos únicos de la ejecución propia del proyecto de construcción. Es decir, que la idea de construir provisionalmente está enfocada en que sea, en efecto, importante o sean importantes para el desarrollo de los procedimientos constructivos y para el desarrollo de la construcción en particular. O sea, su fin es facilitar las tareas constructivas, ¿de acuerdo? Obviamente eso enmarcado pues en este concepto de temporalidad, ¿no? Si lo voy a necesitar, si los voy a requerir para efectos propios del proyecto, de la ejecución del proyecto, cuando el proyecto se termine, simplemente las tengo que retirar, las tengo que desmontar, las tengo que demoler, las tengo que sacar, las tengo que quitar, las tengo que botar, utilicen cualquier palabra, ¿no? Simplemente que ya deja de tener razón de ser, deja de tener sentido estos actuados previamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho esto, volvemos a nuestras diapositivas. Ok. Cuando hablamos entonces de provisionalidad y este, de preliminaridad, en principio pensemos un poco en la provisionalidad. Cuando hablamos de provisionalidad debemos tener dos consideraciones en el espectro de la provisionalidad. Uno, construir provisionalmente,
ciertos ambientes, ciertos espacios, ciertas áreas, que muchas veces son demandadas por la propia normativa, ¿no? Vamos, ¿en qué sentido en particular? Primero, si revisamos o tenemos una cercanía o hemos tenido una cercanía con la G050, seguramente han podido este, levantar información de la G050 que en su estricto sentido, pues, de promover el trabajo seguro y la salud en proyectos de construcción, hay que darle facilidades, hay que darle comodidades mínimas a todos, darnos comodidades mínimas a todos los que participamos de los procesos constructivos de una obra de construcción, porque, vamos, para desarrollar o poder desarrollar de manera adecuada nuestras máximas capacidades en la ejecución de nuestras tareas, ¿no? Con respetando o buscando que éstas se ejecuten pues en condiciones óptimas de salud y seguridad. Eso es lógico. Entonces en la G050 hay un listado donde dice, ok, una obra de construcción pues no pueden faltar servicios higiénicos, no pueden faltar pues oficinas, almacenes, comedores, vestuarios, ¿no? Con determinadas características. Obviamente eso desde lo normativo los expedientes técnicos recogen esa información como exigible normativo y a partir de esa exigencia, este, es que empezamos a, a esquematizar nuestro proyecto. Un segundito, por favor. Ok, a ver, desde el principio de clase el señor Snyder está pidiendo un link, no sé de qué link, a qué link se refiere, envíenselo por favor, porque... Profesor, Sí, buenas tardes. sí, dígame. Disculpe, eso ha ocurrido porque hubo una limpieza en el grupo en general y el delegado solicitó que todos los alumnos dieran sus nombres completos y sus códigos porque dice que había alumnos de más y aquellos que no escribieron pues se les eliminó. Ok, listo, ya está claro, pero entonces supongo que le mandarán el link. Gracias. Eh, bien, decía que en esta esencia de las construcciones provisionales, donde aparecen pues un listado de ambientes propios para ejecutar nuestras tareas, tiene dos connotaciones, ¿no? Una, la exigencia normativa respecto de una suerte de ambientes mínimos necesarios, importantes, ineludibles de desarrollar nuestro proyecto de construcción, vamos, por efectos de, de seguridad y de buenas prácticas en la ejecución propia de la labor, ¿no?
Y eso obviamente es levantado por los que elaboran los expedientes técnicos y se generan las exigencias en las especificaciones técnicas del proyecto. Eso desde una primera perspectiva. Y lo otro también pasa mucho por lo que yo llamo la cultura empresarial de las empresas contratistas o de las empresas constructoras, ¿no? Cada empresa contratista, cada empresa constructora, a partir de sus estándares, en el manejo de los recursos humanos, tiene sus propias exigencias de qué tipo de facilidades brindar a sus colaboradores directos. A ver, la idea, pues, jóvenes, es que cuando nosotros vamos a trabajar a un proyecto de construcción, el proyecto de construcción, la obra de construcción, va a ser nuestro lugar de trabajo, ¿no? Así como, vamos, un empleado bancario va a una entidad financiera a desarrollar su labor, así como, no sé, pues un congresista va al Congreso de la República a desarrollar su labor, nosotros desarrollamos nuestra labor, nos desarrollamos profesionalmente en nuestra obra de construcción. Entonces, necesitamos pues condiciones mínimas, indispensables, necesarias, ineludibles para poder rendir, si bien el término, o para poder aportar al proyecto, vamos, con la mejor de nuestra disposición y nuestras capacidades. Eso es importante entender. Entonces, estas construcciones provisionales, repito, oficinas, almacenes, casetas, comedores y demás, de repente, eh, son ejecutables concretos. Recuerden que si son ejecutables concretos, ¿qué implica? Que hay que considerarlas como partidas. Y si son partidas, ¿qué implica? Deben tener una especificación técnica, deben tener un análisis de precios unitario y deben tener un metrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto que estamos analizando ya forma parte del costo directo de mi proyecto. Ya forma parte del costo directo de mi proyecto, porque yo para hacer un comedor o para poner un comedor en mi proyecto, en mi obra, tengo que haber consumido recursos. Me cuesta colocar un comedor. No es que el comedor aparece gratis, ¿no? Si tengo que colocar un cerco, un cartel, esas actividades cuestan dinero porque hay que consumir recursos en su ejecución, tienen y en efecto están considerados en el costo directo de mi proyecto. Y de otro lado, siguiendo en el aura esta de la provisionalidad, necesitamos pues instalaciones provisionales fundamentales, ¿no? No podemos ejecutar una obra de construcción si no tenemos agua, si no tenemos desagüe, si no tenemos energía eléctrica, si no tenemos internet, datos, data, telefonía, comunicaciones en general, ¿no? Vamos, y este tema de las instalaciones, perdón, de las instalaciones provisionales, de manera similar a las construcciones provisionales, debe atenderse, vamos, con dos condiciones, creo yo, ¿no? Primero, en cantidad y en calidad necesaria. O sea, yo debo tener agua en cantidad, pero no solamente en cantidad, sino en la calidad necesaria para que realmente sea un aporte concreto, eficaz y eficiente para desarrollar las labores constructivas. Y eso aplica a los desagües, y eso aplica, ni qué decir, a la energía eléctrica, y eso aplica pues al internet o a las comunicaciones. Importante, ¿de acuerdo? Construcciones provisionales, entonces, tenemos oficinas, almacenes, casetas de guardería, comedores, vestuarios. Oficinas son ambientes necesarios para el trabajo del personal técnico y administrativo. Almacenes, ambientes cerrados, techados, para depositar y proteger a los materiales de construcción, en efecto, herramientas, para depositar herramientas, equipos valiosos también. Casetas de guardianía, pequeñas áreas techadas que se ubican estratégicamente y es el lugar de trabajo de personal de vigilancia. Comedores, áreas destinadas para la alimentación del personal. Vestuarios, ambientes donde el personal se viste y prepara sus labores. En fin, a ver,
aparecen pues un listado importante de una serie de ambientes importantes a desarrollar. Y esto tiene relación directa con aquello que habíamos conversado un poco en la clase anterior. En esta suerte de, primero, tener la necesidad o saber la necesidad de generar una cantidad de ambientes importantes, una cantidad de espacios importantes para el adecuado desarrollo operativo de las tareas, ¿no? Técnico-administrativas, operativas incluso muchas veces, ¿no? Esto enfocado, ¿no? A partir de exigencia normativa y a partir de las indicaciones expresas del expediente técnico, fundamental. Y eso obviamente tiene que estar complementado, porque vamos, yo debo tener oficinas, almacenes, casetas, comedores, vestuarios en un proyecto y algunas otras, de repente algunos otros espacios, por supuesto que sí, pero no basta solamente con saber que los debo tener. Es muy importante también saber cómo los vamos a ordenar en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que necesito contar con todos estos ambientes. ¿Eso es importante? Por supuesto que es importante, pero es más importante seguramente saber cómo los vamos a ordenar. Y ese orden no es otra cosa que el famoso layout de la obra, ¿no? El layout de la obra, cómo ordeno, cómo desarrollo superficialmente mi proyecto para promover pues actividades productivas, esa es un poco la idea, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de qué tamaño tienen que ser las oficinas, los almacenes? Bueno, hay distintos criterios, no hay un criterio único, sinceramente, ¿eh? No hay un criterio, depende mucho, repito, de lo que se maneja en el expediente técnico, de lo que nos exige el expediente técnico, pero también pasa mucho por, repito, la cultura del empresario, la cultura del constructor, ¿no? Si yo voy a mandar pues a mi personal directo, a mis trabajadores directos, a una obra pues de 2 años de duración en un lugar medianamente alejado de la ciudad, más aún tengo que darle pues todas las facilidades posibles para que puedan desarrollar de la mejor manera posible todas sus capacidades profesionales. Si no, pues el rendimiento se va a caer sustancialmente, ¿no? Entonces no hay un criterio único, ¿no? Así que hay unas formas prácticas, ¿no? Que seguramente hay que discutirlo luego con especialistas de arquitectura. Si revisamos, por ejemplo, la G050 nos hace una relación, por ejemplo, de cantidad de servicios higiénicos que necesitamos contar dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenemos en el proyecto. Sí, ahí podemos encontrar, por ejemplo, una relación directa respecto a los servicios higiénicos. Pero del tamaño propio de los ambientes, realmente la norma no dice nada concreto. Para el caso de oficinas, para los almacenes es realmente muy variable, ¿eh? Va a depender del tipo de proyecto, de lo que vamos o pretendemos almacenar. Podemos tener almacenes pues de 5 por 5 o necesitar almacenes pues de 1000 metros cuadrados, va a depender del proyecto. Entonces hay que conocer el proyecto y a partir de eso se genera la necesidad de estos ambientes. Para el caso de oficinas, por ejemplo, sí se estila entre 3 a 4 metros cuadrados por trabajador, ¿no? Para poder desarrollar pues con mediana comodidad nuestras labores en este tipo de instalaciones. Al ser las construcciones provisionales partidas, repito, y toda partida afecta una especificación técnica, podemos encontrar niveles de calidad distintos. Acá, por ejemplo, vemos, son comedores, pero marcadamente tienen niveles de calidad distintos. ¿De acuerdo? Entonces, repito, esto va a depender de dos condiciones, ¿no? Lo mínimo exigido por el expediente técnico, lo mínimo exigido por la norma, y finalmente lo que el empleador, lo que el constructor, lo que el contratista como cultura empresarial tiende a brindar a sus trabajadores, ¿no? Y muchas veces también, jóvenes señoritas, pasa por las exigencias del comitente, pasa por las exigencias del cliente. ¿Ah? Si yo voy a trabajar, por ejemplo, en una mina, en la mina, la vida van a permitir que el comedor sea, por ejemplo, como la foto que aparece acá en la parte inferior izquierda de la diapositiva, ¿no? No, no, seguramente por una cuestión de exigencia industrial, en una mina, este tipo de comedor, pues está proscrito, ¿no? En una mina seguramente más bien vamos a encontrar
comedores como los que están sobre el lado derecho. Obviamente eso tiene que estar perfectamente especificado en los documentos contractuales. Servicios higiénicos importantes, incluye aparatos sanitarios, instalaciones de agua y desagüe necesarios para el aseo personal. Es importante aclarar que en una obra se debe construir estos servicios para el personal obrero y otros para el personal administrativo. Ok. Bueno, nosotros tenemos ya la facilidad, creo, que casi en todas las ciudades principales del Perú encontramos baños químicos, ¿no? Casi en todas, diría yo, por no decir en todas, ¿no? Esto obviamente nos aliviana un poco la tarea o la labor respecto de estas construcciones provisionales, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos, cuando se contrata este tipo de servicios, se está contratando también la reposición, el mantenimiento permanente, la limpieza permanente. Entonces, un poco nos desvinculamos de este problema. Pero vamos, de ser el caso, muchas veces vamos a tener que construir nuestros propios servicios higiénicos, ¿no? Nuestras baterías, antes construíamos nuestras baterías de servicios higiénicos. Y vamos, eso también es bastante posible que así sea. Otro tipo de construcción provisional son los cercos, ¿no? Son los cercos. La idea de los cercos es, pues, obviamente, delimitar el lugar en el cual vamos a desarrollar el proyecto, ¿no? Por varias razones, ¿no? Por cuestión de seguridad, por cuestiones de control de personal, por cuestiones de control de equipamiento, de control de proveedores, de control en general, ¿no? De control en general, de orden en general. Necesitamos de privacidad en general, ¿no? Necesitamos tener esta suerte de cierre perimetral en la zona en la cual vamos a trabajar. Es como si fuese una zona liberada que se nos está encargando temporalmente a nosotros los ingenieros residentes para ejecutar nuestra labor, ¿no? Somos un poco, nos convertimos un poco en señores feudales de este pequeño predio, de este predio en general, esto que finalmente manejar. ¿De acuerdo? ¿Qué son los cercos? Son elementos que encierran o delimitan el área donde se construirá, además de los ambientes antes mencionados, necesarios para la seguridad y control durante la ejecución de la obra. Y cuando hablamos de cercos también, obviamente, revisar las exigencias del expediente técnico respecto de, al ser partida nuevamente, debo encontrar una especificación técnica para esta partida en la que me diga cómo es que quiere que ejecutemos el cerco, qué altura, si va a tener concertinas en la parte superior, púas, alambre de púas o nada, qué altura del cerramiento propiamente, de madera, de acero, de qué color, en fin, o sea, dependiendo de esas características particulares de cada expediente técnico, tenemos que finalmente ejecutar esta tarea también. Carteles, sobre todo en la contratación. Ok, ahora esto no solamente pasa por la contratación pública, sino también por la contratación privada, y me parece que así debe ser. Elementos utilizados para la identificación de la obra. En ellos se deberá colocar el tipo de obra a realizar, el nombre de la empresa ejecutora o contratista, proyectista, supervisores, quién lo financia, monto de ejecución, tiempo programado. Es más, los expedientes técnicos entre esto entiendo, es seguramente un extracto de un expediente técnico. Si ustedes se dan cuenta, no hay opción no es que yo elaboro el cartel de obras según mi discrecionalidad, no. Tengo que atender en estricto la demanda que el comitente o el propietario de la entidad hace respecto de cómo es que quiere que se presente su cartel de obra y qué tamaño va a tener y qué material vamos a usar, con qué tipo de letras se tiene que hacer, con qué colores se debe hacer, con qué tipo de viniles, en caso de ser viniles, se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Además, en los carteles de obra, porque suele haber, y en efecto hay carteles de obra que tienen tamaños importantes, ¿no? O sea,
Si ustedes miran este cartel, más o menos tendrá pues acá, no sé, se me ocurre 2 metros parece, y por acá tendrá más o menos por ahí o 3 metros, ¿no? Entonces, este tipo de carteles o este tipo de armatostes, sobre todo en unas zonas más que otras seguramente, están sujetas pues o expuestas a presiones laterales propias de las cargas de viento. ¿Eso qué implica? ¿No? Que tienen que estar adecuadamente reforzadas con bastidores de madera o bastidores metálicos y finalmente colocar también postes, ¿no? O columnas o algún elemento columnar que haga pues que estos carteles tengan pues una estabilidad pertinente, ¿no? Que no se vayan a voltear, que no se vayan a caer, puedan generar un daño a terceros. Vamos, eso es algo que la supervisión también nos va a estar chequeando seguramente al momento de su instalación. La información que de repente podría yo aumentar a estas que aparecen acá es los horarios, ¿no? Ahora también la exigencia es que se coloquen los horarios permitidos de trabajo, ¿no? En esta obra tenemos en la licencia, tenemos permitido que vamos a trabajar de tal hora a tal hora, de lunes a viernes y los sábados de tal hora a tal hora, ¿sí? En estricto cumplimiento de la reglamentación local. Instalaciones provisionales, ya lo he dicho, el agua para la construcción fundamental, comprende la obtención del servicio, almacenamiento y distribución de agua necesaria para la obra. Se puede obtener de la red pública, que pues sería una bendición, o transportándola de otras fuentes. Luego de tener agua se almacena y se distribuye. Lo que nunca debe faltar en una obra es agua, en efecto, ¿no? En efecto. Pero repito, no solamente tener agua, ¿no? Sino tener agua en calidad y en calidad. ¿Qué significa tener agua en cantidad y en calidad? Porque podemos tener agua en cantidad, pero no de repente en la calidad requerida para producir pues morteros, para producir eventualmente algún tipo de concreto, ¿no? Que hay que tener determinada, hay que respetar determinado, no sé, contenido químico para su uso finalmente. Esto siempre quiero que quede, por favor, cantidad y calidad, siempre. Y particularmente para el agua, no solamente es tener, pues, oye, sí, yo tengo agua porque tengo finalmente un grifo en el ingreso en el ingreso del, o una válvula, una llave en el ingreso, al ingreso de la obra que garantiza que tengo agua ahí, ¿no? Si mi obra o si mi predio es de 2000 metros cuadrados, no me sirve mucho el agua ahí. Yo tengo que, esa agua que tengo ahí en el ingreso, tengo que distribuirla y tengo que almacenarla adecuadamente. ¿De acuerdo? Lo mismo con el desagüe, ¿no? Que es importante, por supuesto. Comprende la red y el sistema de eliminación de aguas negras proveniente de los servicios higiénicos provisionales. En algunos casos puede utilizarse la red pública existente y en otras será uso de instalaciones provisionales como acequias, pozos sépticos, etcétera, ¿no? Puede pasar, por supuesto que puede pasar. ¿De acuerdo? Repito, lo lógico de esto sí es ir pues a servicios higiénicos, baños e incluso duchas del tipo móviles que hemos visto en la diapositiva anterior. Energía eléctrica provisional, esto es muy importante la energía eléctrica, y lo mismo, cantidad y calidad. Y particularmente la energía eléctrica, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué manejar la energía eléctrica es importante? A ver, lo primero que tenemos que pensar nosotros es el tipo de proyecto que vamos a ejecutar y hacer un ejercicio certero, diría yo, con el staff y particularmente con los especialistas eléctricos del staff y proyectar un poco el proyecto, ¿no? Proyectar un poco la ejecución del proyecto o prever un poco en el tiempo o visualizar en el tiempo la ejecución del proyecto y decir, ok, nosotros vamos a empezar, nuestro proyecto va a durar un año, 12 meses. Obviamente, las curvas de producción pues van aumentando, llegan a su pico y luego empiezan a decrecer. La pregunta es, quiero saber, como ingeniero residente, qué tanta cantidad de energía, ¿no? Y en qué calidad voy a necesitar pues en los meses pico de producción.
Entonces, no sé, ahí se cuantificarán, dirán, oye, ¿qué cosa, qué tipo de actividad vamos a hacer? Vamos a necesitar, mira, vamos a necesitar máquinas de soldar, de repente vamos a necesitar tantos cuantos equipos de soldar, equipos de pintura, compresoras, equipos de picado de muros, rotomartillos, taladros a discreción para los acabados, para los sistemas contra incendio, para el ascensor, para la puesta en marcha en el ascensor, en fin. Aparece pues una gran necesidad de energía eléctrica que es importante merituar adecuadamente. ¿Por qué? Porque muchas veces la energía eléctrica de suministro no es del todo idónea ni en cantidad ni en calidad para o cuando las demandas se van haciendo cada vez más grandes. Entonces, digamos, no podemos quedarnos sin energía eléctrica en nuestro proyecto. No, la energía eléctrica no puede ser deficitaria en nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque si es deficitaria, alguien que necesita energía en un momento no va a poder operar hasta que otro recién libere esa energía. Eso quiero que se entienda, por favor, que es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Si no es suficiente la energía eléctrica de suministro, vamos, yo voy a estar en el tope de mi producción entre los meses 6 y el mes 10, ¿no? Entonces, en esos meses donde la producción va a estar a full y donde la necesidad o la demanda de energía eléctrica va a estar por los cielos, necesitaremos aprovisionarnos seguramente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que se requieran de generadores eléctricos para poder completar esa energía que seguramente el suministro no nos va a poder entregar. Importante. Eso de un lado. Y lo otro, cuando hablamos de energía eléctrica de energía eléctrica provisional, son la adecuada y estratégica distribución de los tableros eléctricos de obra. Muchas veces los contratistas, que la verdad no sé por qué, eh, delegan, ¿no?, a los subcontratistas la distribución de la energía en la obra. No, eso no debe ser así, ¿no? La energía, yo debo como contratista, como constructor, como ingeniero residente, debo garantizar, primero eso que les digo, ¿no? Tener energía en cantidad y en calidad suficiente, pero además debo tener estratégicamente ubicados, dependiendo obviamente del tamaño de mi proyecto, estratégicamente ubicados, la cantidad de tableros eléctricos necesarios para que cuando cualquier operario, cuando el trabajador en esa zona adyacente quiera operar un equipo eléctrico, tenga la posibilidad de enchufarse al tablero eléctrico y tener energía eléctrica para producir. Eso hay que garantizarlo. ¿Okay? Eso hay que garantizarlo, que es muy importante. Y ni que se diga, pues ahora las instalaciones de telefonía para poder comunicarnos adecuadamente, ¿no? ¿Ok? Hasta ahí, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Alguna consulta, jóvenes? Todo claro. Gracias, Cristian. Entonces, terminando la provisionalidad, pasamos a la preliminaridad. ¿Ok? Y la preliminar no es otra cosa que ya tareas concretas o ejecución de tareas concretas o actividades concretas de las que yo llamo previas a los trabajos de replanteo, previas a los trabajos de trazado, ¿no? O sea, justo ya yo quiero empezar a construir y yo sé que para construir tengo que, obviamente, hacer excavación a partir de un trazo previo. Una etapa previa es resolver este tema preliminaria, o sea, dejar completamente dispuesta o dejar completamente dispuestas y preparadas las rasantes del terreno en condición de terreno natural ya. ¿Para qué? Para empezar propiamente la implantación de los ejes, el replanteo de los elementos para empezar nuestros trabajos de excavación. Entonces aparecen actividades como estas, ¿no? Limpieza de terreno, eliminación de obstrucciones, remociones, etcétera, que ahorita vamos a comentar. ¿Sí? Aparecen entonces, por ejemplo, tareas como las de limpiar el terreno. Entenderán, pues, jóvenes señoritas,
que si yo llego a un terreno, a un predio en el cual voy a construir, ¿no? Hago para hacer incluso mis verificaciones del lindero, tengo que, vamos, tengo que tener disponible la superficie del terreno a plenitud para tal verificación. Y si encuentro pues maleza, basura, alguna obstrucción, algo que esté alterando superficialmente el libre cruce o manejo de la información, vamos, no voy a poder conseguir trabajar pues con idoneidad. Tengo que ejecutar estas tareas previas. Entonces, limpieza de terreno. Es cuando se realizan todas aquellas labores de eliminación de desmonte, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en todo el área del terreno, así como de maleza y arbustos de fácil extracción, vegetación superficial. No incluye elementos enterrados de ningún tipo. Debe incluirse la quema de basura cuando sea necesario y transporte o de desperdicios fuera de la obra. Bastante claro, creo. Eliminación de basura y elementos sueltos livianos. Incluye quema de basura y transporte de desperdicios fuera de la obra. Se hará un análisis previo de la cantidad de personal, vehículos y equipos necesarios para la limpieza del área. Bueno, todas estas actividades que pudiesen parecer menores, en algunos casos no lo son tanto, ¿no? En algunos casos no lo son tanto. Entonces se entiende o hay que entender que estas actividades o estas tareas preliminares deben aparecer en nuestros esquemas de costos, deben aparecer en el presupuesto, porque se entiende que ha habido una revisión y un análisis previo importante al momento de ejecutar la proyección de la ejecución propia de la obra, que haya considerado el consumo de recursos para desarrollar estas actividades. Todo aquello que, repito, implique o conlleve consumir recursos debe estar considerado o debería estar en todo caso considerado dentro de los costos directos, recuerden. Eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción. Incluye el corte, la quema y eliminación de vegetación superficial. Se hará un análisis previo de la cantidad de personal, vehículos y equipos necesarios para la limpieza del área. Noten esto que todo esto que estamos hablando pasa por el tema de superficialidad, pasa por el tema de facilidad en la extracción. Porque cuando ya se van encontrando cosas de más difícil extracción, como por ejemplo obstrucciones, como vamos a ver ahora, árboles, ya se tiene, por una cuestión lógica del manejo propio de la ejecución, de la operatividad en la ejecución, que implica muchas veces tareas algo más complicadas, pues que quitar una rama, que quitar un arbusto, o que simplemente hacer un barrido superficial para mover la basura. Cuando ya tenemos obstrucciones identificadas, hay que valorarlas con otro nivel de precisión. ¿Por qué? Porque esto finalmente tiene trascendencia directa en el costo de la partida, en el costo de la ejecución. Entonces, si son actividades distintas, deben por ende tener costos distintos, pero hay que valorarlas adecuadamente. ¿De acuerdo? Eliminación de obstrucciones. Involucra la eliminación de elementos aislados, parcial o totalmente enterrados, tales como árboles, raíces, postes, y en general cualquier otro elemento sujeto a tierra. Deberá tomarse en cuenta el transporte y descarga fuera de la obra. Tala de árboles, eliminación de raíces, rocas y elementos enterrados. Es la cantidad de árboles a talar. Se tendrá en cuenta la eliminación de la raíz y los obstáculos requeridos del espesor del tallo, altura, ramaje, etc. Al fijar la cantidad de raíces debe considerarse la profundidad, ramificaciones de la raíz y otras dificultades. Bueno, a partir de esto que leemos, ya creo es importante, creo relativamente fácil intuir que se trata más bien ya de partidas algo bastante más especializadas en su ejecución. Y ahí yo no le puedo encargar pues a un albañil o a un peor, o retirarme un árbol, porque no lo va a hacer. Es imposible que lo haga, en todo caso que lo haga bien. O hacer un procedimiento de tala, ¿no? Esto se tiene que encargar pues a personas especiales. Muchas veces se requiere para el ejercicio, para la ejecución de estas tareas, como se está viendo por ejemplo en la diapositiva de la derecha, el uso de grúas móviles para poder remover este tipo
este tipo de obstrucciones, entenderán. Obviamente tiene un costo pues inmerso muy por encima del simplemente con fuerza manual quitar raíces superficiales de un terreno. Entenderán, hay que merituarlo adecuadamente. Remociones. Comprende el desarrollo de aquellos elementos que deben ser desmontados sin ser dañados, tales como estructuras metálicas o de madera, puertas, ventanas, construcciones artísticas, estatuas, etc. Esto es importante, ¿ya? Porque hay que tener cuidado cuando nuestras partidas aparecen, o en nuestro presupuesto aparecen partidas de remociones. Digo porque hay que tener cuidado, porque la definición lo dice como tal, ¿no? Cuando se habla de partidas de remoción, estamos asumiendo un cumplimiento explícito de que aquello que yo voy a remover se lo tengo que entregar al cliente en las condiciones en las que me ha entregado eh, al momento de iniciar el proyecto, ¿no? Que se entienda, por favor. Si me piden remover puertas, yo tengo que remover las puertas con el mayor cuidado posible para que no se dañen. Lo mismo con las ventanas. Muchas veces nos piden remover pisos de madera, ni qué decir pues de estatuas o alguna obra artística, imagínense, pues no si le generamos un daño, ¿no? Entonces, mucho cuidado, por favor, con las partidas de remociones, que también, vamos, sacar una puerta a nivel de remoción es completamente distinto que sacar una puerta a nivel de demolición, entenderán, ¿no? Entonces, si vamos a sacar puertas a nivel de remoción en las que tengo que cuidarlas porque se las tengo que entregar nuevamente al cliente y el cliente verificará y revisará si se las estoy entregando en las condiciones con las que el cliente me ha entregado la puerta a mí, vamos a tener que contratar seguramente a empresas y a personas especializadas también para tal fin. Ya la demolición tiene otra connotación, ¿no? La demolición tiene otra connotación. Es toda eliminación de aquellas construcciones que se encuentran en el área del terreno destinadas a la construcción de la obra. Se consideran todas las obras de preparación, ya sean apuntalamientos, defensas, etcétera, la demolición de todas las estructuras, incluso las que están debajo del terreno. Esto que quede bien claro, por favor. Cuando uno firma un contrato de demolición, salvo que en el contrato diga expresamente lo contrario, pero tácitamente estamos asumiendo que la demolición implica demoler superestructura, pero también demoler subestructura, ¿ya? Porque se entiende, pues, jóvenes, que si vamos a hacer un trabajo de demolición es porque se va a implantar en ese predio una nueva edificación. Imagínense si le dejamos la zapata, los cimientos corridos, al momento de empezar las excavaciones para la nueva cimentación o la nueva fundación, olvídense, nos van a maldecir, además nos van a meter un superjuicio, ¿no? Mucho cuidado con eso, por favor. Algo más sobre las demoliciones que me gusta reflexionar muy rápido con ustedes. Primero, hay que encargar las demoliciones. Obviamente no es lo mismo demoler un ambiente de 2 habitaciones y un solo piso de albañilería confinada, que de repente demoler pues una vivienda de 3, 4, 5 pisos, y ni qué decir de un edificio de 10, 15, 20 pisos. Hay que encargar en la medida de lo posible la ejecución de este tipo de partidas a empresas especialistas en la ejecución de estos procedimientos, ¿ya? Por varias cosas, ¿no? Uno, porque normalmente las partidas de demolición, a ver, cuando hablamos de actividades en construcción, hay una gran cantidad de actividades que desarrollamos en los procesos constructivos. Hay unas que son mucho más riesgosas que otras. Unas de esas que son más riesgosas que otras es justamente los procedimientos de demolición. ¿Cuáles son? Pues entre otras, de repente estas actividades pues a las que el foco de la vigilancia de seguridad es mucho más exhaustivo. Demoliciones, excavaciones profundas, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente. Cuando realizamos esas actividades en nuestros proyectos de construcción, los focos del control de la seguridad
están básicamente cuidándonos las espaldas permanentemente, cuidándonos las espaldas permanentemente, ¿de acuerdo? Eso de un lado. Y lo otro, repito, en el sentido de contratar a empresas especialistas en la ejecución de estas tareas, es porque las empresas especialistas en la ejecución de estas tareas tienen experiencia en este tipo de procedimientos, tienen personal calificado para este tipo de procedimientos, tienen procedimientos certificados, tienen equipamientos especiales para muchas veces para la ejecución de estos procedimientos. Entonces, repito, si tenemos una actividad extremadamente riesgosa, no escatimemos esfuerzos en encargarlas o encargar estas actividades a empresas que están destinadas y preparadas para tal fin. Eliminación de demoliciones comprende la evacuación del material proveniente de la demolición una vez concluida esta. Bueno, en efecto, todo aquello que demolemos lo tenemos que evacuar, ¿no? Definitivamente. Movilización de campamento, maquinaria y herramienta en caso sea necesario, sí, ¿no? Esta suerte de movilizar cosas, esta suerte de movilizar equipos, esta suerte de movilizar campamentos, tiene un costo importante que es necesario merituar. Tiene un costo importante que es necesario merituar. ¿De acuerdo? Sobre todo esta partida en particular tiene alcance cuando esta movilización es una movilización de equipamiento a lugares, pues más bien alejados de tu lugar de origen, ¿no? Si nuestra oficina principal o nuestro headquarters es en Lima y yo la obra la tengo que hacer pues en Juliaca, y es una obra importante donde requiera pues una obra de largo aliento, de largo plazo, donde requiera movilización de equipo pesado, ligero y mediano, movilización de campamentos, movilización de almacenes, obviamente todo eso tiene que estar considerado en mi análisis de costos, no imagínense, ¿no? Y son costos realmente muy importantes, o sea, en absoluto soslayables, ¿no? Apuntalamiento de construcciones existentes. Son las labores que aseguran las construcciones existentes vecinas a la obra con el fin de evitar fractura o desplome cuando las obras a iniciarse atentan contra la seguridad. Bueno, se entiende que si, vamos, yo voy a construir un edificio al costado de una estructura más bien precaria, antigua, que se sospecha puede ser inestable frente a la construcción que vamos a ejecutar, se entiende que esas tareas y esas labores de apuntalamiento y de prevención de posibles colapsos de esa edificación precaria ha sido considerada en el expediente técnico. Yo sería ilógico que yo llegue a mi proyecto como ingeniero residente y me sorprenda que deba ejecutar una tarea de apuntalamiento y no encuentre esa tarea de apuntalamiento en el costo directo del presupuesto base de la documentación contractual que manejo, ¿no? Un trabajo de apuntalamiento es un trabajo, vamos, particularmente oneroso, ¿no? Los trabajos de apuntalamiento son trabajos caros, ¿no? Y sobre todo si van a ser persistentes en el tiempo, tienen que haber estado considerados. Trazos, niveles y replanteo. El trazo es llevar el terreno, los ejes y niveles establecidos en los planos. El replanteo se refiere a la ubicación y medida de todos los elementos que se detallan en los planos durante los procesos de la edificación. En efecto, ¿no? Vamos. Está de más decir, pues, que todo aquello que nosotros manejemos desde lo geométrico, tenemos que hacer un control permanente, ¿no? De eso que estamos trasladando de la información gráfica a la información concreta al terreno concreto propiamente, ¿no? Por eso es que en algún momento se los he comentado, si no, se los vuelvo a decir, nosotros no podemos dejar de tener control de los niveles, de los alineamientos, de la verticalidad, de la horizontalidad. Debemos tener permanentemente en nuestros proyectos de construcción, en nuestros proyectos de edificación,
una, dos, tres, cuatro, cinco cuadrillas, las que fuesen necesarias para atendernos permanentemente en caso de requerir una información de este tipo, una verificación, una validación de este tipo, un grupo particular especializado con el equipamiento, con los equipos pertinentes para que nos puedan atender. ¿De acuerdo? Obviamente eso tiene que estar considerado en el proyecto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un video por acá. De obra. La ejecución de cualquier obra de construcción requiere de forma previa la definición y el desarrollo de los trabajos de implantación de obra. Para una correcta implantación es necesario disponer de toda la información sobre varios aspectos. Por un lado, la situación de la misma, geometría de la parcela, superficie, edificios y zonas colindantes, medios auxiliares fijos, etc. Por otro, el conocimiento de los servicios afectados que discurren dentro de la obra, como tuberías, canalizaciones eléctricas, etc., que pueden entorpecer y poner en peligro los trabajos futuros, debiendo realizarse su anulación o los desvíos correspondientes. También debemos estudiar la disponibilidad de los servicios que abastecerán a la obra: agua, electricidad y saneamiento, porque en el caso de que alguno de estos servicios no estén presentes en la parcela a edificar, se deberá buscar alternativas tales como depósitos de agua, generadores de electricidad o la creación de fosas sépticas para suplirlos. Las labores de implantación deberán resolver varios aspectos: cerramiento de obra y accesos. Se procederá al vallado del perímetro de la obra mediante la implantación de elementos sólidos, siendo habitual utilizar vallas metálicas sobre pies de hormigón. Su mayor ventaja es su fácil montaje y desmontaje y su adaptabilidad a las necesidades de obra. Una alternativa a este tipo de cerramientos es el cerramiento metálico fijo sobre pies derechos hormigonados en el terreno, sobre el que se monta una malla metálica de simple torsión. Sobre este vallado se suelen colocar mallas de ocultación, cuyo único inconveniente es su necesario mantenimiento. Los accesos, en la medida de lo posible, se plantearán separados para personal y vehículos, evitando así el riesgo de atropellos. Estarán convenientemente señalizados, destacando la prohibición de paso a persona ajena a la obra y el uso de los equipos de protección individual correspondientes para los autorizados, sin olvidar las invasiones y las interferencias con viales públicos. Actualmente el uso de tornos y tarjetas magnéticas para el control de accesos es cada vez más habitual. Instalaciones de higiene y bienestar. La normativa obliga a disponer en el centro de trabajo de una dotación de instalaciones basada en la existencia de aseos, duchas, lavabos, comedor y vestuarios, en número acorde a la cantidad de trabajadores prevista. Los aseos y servicios higiénicos dispondrán de los elementos que faciliten su uso: papel, jabón, espejos, agua caliente. El comedor se dotará de agua potable, bancos, mesas y microondas u horno calientacomidas como mínimo. Y los vestuarios estarán provistos de bancos y taquillas. El titular del centro de trabajo debe proceder al mantenimiento y limpieza de estas instalaciones, pero también es cierto que el cuidado y buen uso de las mismas dependen de los propios trabajadores. Es muy importante que todo el personal de la obra cuide las instalaciones que tarde o temprano va a utilizar y se responsabilice de su buen uso.
Estas dotaciones suelen instalarse en casetas prefabricadas de chapa metálica. Según avanza la obra, pueden trasladarse al interior de la misma, acondicionando locales específicos. Zonas de acopios, caminos internos y puntos limpios. Otro elemento importante es definir la zona de acopios, así como el lugar de depósito de residuos para su segregación y posterior retirada a vertedero. Durante la obra, y en especial en la fase de movimiento de tierras, se deben diseñar los caminos de obra, separando lo máximo posible los de personal de los de maquinaria y vehículos, así como los accesos a fondos de excavación o terraplenes. Una mala implantación generará muchos problemas y situaciones de riesgo a lo largo de la vida de una obra, mereciendo la pena planear con antelación, disponiendo de todos los datos necesarios. We could save if we bundle with NJ. Bien, bastante didáctico creo el video. No creo que haya mucho que agregar. No sé si tienen alguna consulta. ¿Los escucho? Omar, adelante. Profesor, mi consulta es con respecto a la tarea que dejó la anterior semana. En la última pregunta, usted había dicho que nos pusimos en lugar de un ingeniero residente y que decidiéramos si hacer una adicional por una partida de una estación acelerométrica. Pero mi consulta es, en caso yo decidiera hacer el adicional, ¿debería incluirlo en el presupuesto? Porque es según la norma de diseño sismoresistente, la aceleración acelerométrica dice que el mismo propietario es el encargado de proveerla. Eso no me queda muy claro eso, de dónde debo incluir en el presupuesto o no se incluye. No, a ver, ¿cuál es la idea de la tarea que le presenta? Usted recibe un plano y en ese plano aparece en uno de los documentos del proyecto aparece la indicación de la ejecución de una actividad en particular. ¿De acuerdo? Que no tiene mayor detalle, pero que aparece solamente, no sé si el plano de arquitectura, no me acuerdo, el plano de estructuras. La pregunta es, si usted encuentra eso porque usted como ingeniero residente no tiene la posibilidad de motu propio de generarse un propio adicional, ¿no? Usted tiene que evaluar si aquello que aparece en ese documento corresponde pedir un adicional a la supervisión para su ejecución. Y si usted cree que la supervisión le va a aprobar ese adicional. Eso es un poco el esquema. Usted no puede alterar el presupuesto en principio, usted ya está ejecutando un proyecto, ¿no? No puede alterar un presupuesto, ¿no? El presupuesto se supone que es un presupuesto que está aprobado. A eso me refiero. Usted está ejecutando un suma alzada, encuentra en un documento del proyecto una particularidad que usted ve que aparece, porque va a venir la supervisión y le va a decir, oye, mira, acá en el plano de arquitectura o de estructuras, creo aparece, acá dice caseta para acelerógrafo y esa cosa. ¿Dónde está? ¿No? ¿Qué es lo que hace usted? Lo ejecuta, no lo ejecuta, debe ejecutarlo, puede pedir un adicional. Eso es un poco que quiero que reflexione. Solo es eso. Ah, ok, profesor, pero entonces cuando se hace un adicional no se altera ya el presupuesto. Eso, como se hace un adicional, ¿qué requerimientos hay que seguir para hacer un adicional? Pero Entonces. eso es lo que eso es justamente lo que quiero, eso es lo que estoy buscando en la tarea. Ahora me entregan la tarea y luego lo discutimos, no hay problema. Pero Ah, ok, eso es lo ok. que busco en la tarea, correcto. Sí, ok. Correcto. ¿Alguna otra consulta? Correcto. Bueno, la idea es que ustedes se pongan en el lugar a ver qué pasa, ¿no? Vamos. Pongan en blanco y negro lo que crean simplemente y lo podemos discutir. No hay problema. Ok,
Descansamos 5 minutos y volvemos, por favor.
Albarrán, Albarrán, Presente, profesor. Atachagua, Atachagua, Cabanillas, Cabanillas, Presente, profesor. Atachagua, perdón, Atachagua, No, Cabanillas. ok, Campos, Campos, Presente, profesor. Capira, Presente, Capira, profesor. Presente, profesor. Casanova, Casanova, Presente, profesor. Castillo, Presente, Castillo, ingeniero. Presente. Cervera, Cervera, Presente. Presente. Chacón, Chacón, Cortés, Presente, profesor. Presente. ok, Chacón presente. Cortés, presente, profesor. Cortés presente. Echegaray, Presente, profesor. Presente. Espino, Espino, Presente, profesor. Espinosa, Espinosa, Presente, profesor. Flores, 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 González, González, Huamán, Presente. Huamán, Presente. León, Presente, León, profesor. Lizano, Lizano, Marchán, Presente. Mauricio, Mauricio, Presente, profesor. Meneses, Meneses, Mío, Profesor, Mío, ¿sí? disculpe, se me ve el internet, soy Diana González. Ok, gracias Diana. Gracias. Mío, Profe, creo que me puso falta. Profe, a mí me puso falta. Lizano. Lizano, ok. Sí. Mío, Profesor, el mío también, Meneses, por favor. ok. Mío, Yo presente, profe. Montesa, 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 Ordóñez, Presente, Ordóñez, profesor. Presente. Ormeño, Presente. Ortega, Ortega, Osores, Osores, Presente, profe. Pérez, Pérez, Presente, profesor. Pillaca, Pillaca, Presente, profesor. Pillaca Alanya, ¿cierto? Pillaca Serrano. Presente, Pillaca Serrano, profesor. Presente. gracias. Quispe, 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 Quispe Carvajal, Presente. Quispe Carvajal, Presente. Quispe Ventura, Quispe Presente. Ventura, Ramírez, Ramírez, Presente, profesor. ok, Rentería, Rentería, Presente. Reynoso, Reynoso, Presente. Rojas, Presente, Rojas, profesor. Presente. Saavedra, Saavedra, profesor. Sacha, Presente, profesor. Sacha, Salas, Presente, profesor. Suárez, Suárez, Tejada, Tejada, Presente. Torres, Torres,
Torres, Vargas, Presente. Vidal, Presente, profesor. ok. Profesor, creo que hay alumnos que han escrito y no se les ha puesto, creo. ¿Quién es, por favor? ¿Me puede ayudar? Porque a estas alturas deberían tener micro para poder contestar, ¿no? ¿Me puede ayudar quienes han escrito Atachagua, Flores, Sí, Atachagua sí está, profesor. Pone en el chat que ahí está. ok, Flores, También acaba de escribir. Montesa, No. Ortega, Quispe, Sí, ha escrito presente. ¿Quispe? Y ahorita, sí, acaba de volver a escribir otra vez. Yo, profesor, Ok. presente. Y Torres, ok, gracias. Bien. Profesor Esteban acaba de escribir, también está presente. O sea, Torres. Torres Rivera. Ok, bueno, me encantaría que ya tengan sus micros operativos, ¿no? ¿Verdad? Me parece que a estas alturas todos deberían tener un micro para poder decir presente, por favor. Se los voy a agradecer infinitamente. Gracias. Bien. Corresponde. Sí, Echegaray. Profesor, buenas. Disculpe, tengo una consulta sobre el envío del avance del trabajo. Dígame. Sabiendo que es un expediente técnico dependiendo de la provincia también donde tenemos que buscarlo, es muy largo, ¿no? Pero ¿en qué formato tengo que mandárselo? Si puede mandarlo sipeado, bien. Si no, ustedes tienen en su cuenta, sí, puede ser comprimido o me mandan con un drive, ¿no? En su cuenta de UPC tienen ustedes un drive que pueden poner la información y me mandan simplemente el link. No hay ningún problema. Pero confirmen, por favor, que abra el link y que esté la información, ¿ah? Porque Es si mandan que un link, yo no sé si es confiable una página llamada CAC. no tengo idea qué será se hace. Bueno, tiene un montón de expedientes técnicos de todos los lugares del Perú por ahora. Y pues he encontrado varios, también los que yo necesito y todo eso. Aunque claro, todavía sigo discutiendo con mi grupo, sino que ahí te da todo el expediente técnico dividido en enlaces. Correcto. Está bien. Todo funciona, o sea, quería saber cómo sería capaz de enviárselo, pues. Como dice, Por comprimido eso, ya, en pues. un drive. En un drive, Ok, sí, correcto. En un drive. ya, Sí. gracias. Sergio. Sí, profe, o sea, solamente para el avance, literal, tenemos que enviar el link de un expediente técnico que habíamos encontrado. Sí, sí, correcto. Yo supongo que han revisado ya la rúbrica, ¿no? Y que lo que implica la entrega 1. En la rúbrica está claramente indicado qué se requiere para la entrega 1 del trabajo final, correcto. Sí, yo pensaba que se tenía que hacer un tipo de resumen en Word, pero ahora ya me queda claro. Gracias, profe. Ok, perfecto. Bien, la entrega, no, el link, perdón, la actividad está creada. La actividad es la primera, no es la primera sesión, no es la segunda sesión de la próxima semana. En la segunda sesión tenemos PC1. La entrega es antes, o sea, la actividad para subir el primer entregable del trabajo final cierra el día 17 a la 1 de la tarde. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la actividad? La actividad está en trabajo final
del aula virtual. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar a hablar ahora. Ya entramos a partidas o ejecutables de la especialidad de estructuras. Y los primeros tipos de partidas o ejecutables dentro de la especialidad de estructuras son son las partidas o las actividades o las operaciones de los movimientos de tierras o del movimiento de tierras. Entonces vamos a empezar, ya por obvias razones, ya vamos a empezar a delinear los perfiles de nuestro proyecto para implantación de la cimentación de acuerdo a las rasantes del proyecto de arquitectura y el proyecto de estructuras, entenderá. ¿De acuerdo? Que el estudiante al finalizar esta unidad o esta sesión reconozca los procedimientos para realizar excavaciones, cortes, demoliciones, rellenos y eliminación de material excedente. Vamos a referirnos a la definición que el reglamento de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas hace respecto de los movimientos de tierras. La define así: conjunto de operaciones que se realizan con los terrenos para modificar las formas de la naturaleza o aportar materiales útiles en obras públicas, minería o industria u obras en general. Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminaciones de material excedente necesarios para ajustar el terreno a las rasantes señaladas para la ejecución del edificio y exteriores, así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados, tales como cimentaciones, tuberías, etc. Entonces, cosas que quiero resaltar acá, ¿no? Una, en principio, y reiterar eso que ya habíamos conversado hace unos minutos respecto que los movimientos de tierras, obviamente, dependiendo del nivel de dificultad, requieren procedimientos del trabajo seguro marcadamente rigurosos. Sí, es una primera premisa de este tipo de trabajos. Y lo segundo particular, que también hace referencia a la definición, es que cuando hablamos de movimientos de tierras como una actividad general, es importantísimo tener claro que dentro de esta actividad general hay una serie de actividades particulares a las que llamamos operaciones, que las vamos a ir mencionando más adelante, importantes de definir, importantes de identificar. Entenderemos por qué es importante, repito, identificar todas estas operaciones que forman parte de una operación general o de una actividad general que las engloba o los enmarca, o son los movimientos de tierras. ¿De acuerdo? Hay un video por acá, vamos a verlo. Movimientos de tierras. Los trabajos de movimientos de tierras se desarrollan mayoritariamente al comienzo de las obras y su finalidad es preparar y modelar el terreno existente. De manera general, estos trabajos pueden dividirse en 4 fases. Desbroce, donde se retira la capa vegetal, acopiándose para su reciclado posterior. Extracción de tierras y desmonte. En esta fase de los trabajos se retiran las tierras hasta alcanzar la cota prevista, adaptando el terreno a las necesidades reales de la obra. La maquinaria a utilizar puede ser pala cargadora, que actúa a partir de su plano de trabajo, o retroexcavadoras, que pueden operar por debajo del mismo. Es muy habitual encontrarnos en obra con máquinas mixtas que llevan en su parte delantera pala cargadora y en su trasera brazo con retro. Transporte y descarga. Las tierras extraídas se cargan sobre un vehículo de transporte. Si no es posible el acceso de los vehículos al fondo de la excavación, se realiza sobre contenedor para su posterior elevación y vertido.
Los materiales, una vez cargados, serán llevados al vertedero o como depósito en otra zona de la obra, reaprovechando los mismos. Existen multitud de vehículos, desde los de pequeña capacidad, como dumpers autovolquetes, pasando por los camiones basculantes con y sin remolque de capacidad media, hasta llegar a los grandes dumpers específicos para grandes obras. Rellenos y terraplenados. El aporte de tierras para un relleno puede venir de la propia excavación, de cantera o de otra obra. Después de realizar su vertido en la zona indicada, se suele proceder al extendido con maquinaria específica. En el caso de volúmenes pequeños, se suele realizar con minis, mixtas o de manera manual. Una vez extendido, generalmente por tongadas o capas, llega el turno de la compactación a base de rodillos vibrantes en el caso de grandes superficies, o con equipos manuales de compactación para las superficies pequeñas. Actividades preventivas. Desde un primer momento, se deben separar completamente las zonas de trabajo con maquinaria pesada del resto de actividades y personal, balizándolas y señalizándolas convenientemente, creando accesos y caminos internos diferenciados. Estos caminos llevarán su correspondiente señalización para dirigir el tráfico y limitar la velocidad, que en ningún caso podrá superar los 20 km por hora. En el caso de grandes extensiones, se señalizarán mediante rafia colocada a 3 metros antes del borde. Los taludes que se forman en los vaciados deben tener las proporciones adecuadas según proyecto o estudio geotécnico, protegiendo con barandilla rígida los bordes de excavación con riesgo de caídas en altura. Todos los operarios que trabajen con las máquinas o estén próximos a su radio de acción deben estar formados y autorizados para ello, colocándose siempre visibles al operador de la misma. El manual del fabricante marca el camino correcto a seguir en cuanto a su buen uso, revisiones y mantenimientos, y el operador es el responsable de su seguimiento. Durante su uso, la maquinaria dispondrá de todos sus dispositivos de seguridad activados, donde podemos destacar los siguientes: los sensores de nivel para evitar vuelcos, alertas de sobrecarga, avisadores acústicos de maniobra marcha atrás, sistemas de iluminación de posición y marcha atrás, intermitentes y rotativos que permiten ver al operador y ser visto, y arcos de protección del puesto de mando para el caso de vuelcos. La desconexión o la falta de estos dispositivos se considera una falta muy grave. Todos los trabajadores en esta fase, ya sean maquinistas cuando salen de sus cabinas, señalistas, peones, etc., deberán ir equipados como mínimo con chaleco de alta visibilidad, casco y botas de seguridad. Bien, a ver, interesante esta presentación de movimiento de tierras en general para un proyecto de edificación. Quiero reiterar aquello que ya habíamos conversado en la definición propia que el reglamento de metrados hace de movimiento de tierras. Y digo reglamento de metrados porque, vamos, finalmente, cuando nosotros empezamos la ejecución concreta de un proyecto, es importante identificar esas actividades, ¿no? O esas operaciones, obviamente relacionadas con el reglamento de metrados, porque finalmente, repito, estas operaciones que forman parte de los movimientos de tierras son esas operaciones que vamos a tener que cuantificar, primero para efecto de ejecución y luego para efectos de valorización, y se entiende que están consideradas en el presupuesto de nuestro proyecto.
Entonces, estas operaciones que están involucradas dentro de la operación mayor, que es el movimiento de tierra, son, entre otras, excavación, carga y acarreo, descarga de material, extendido de material, humectación del material, compactación, eliminación del material excedente, entibado y tablestacado. Aparece una serie de actividades, repito, que forman parte del espectro general, lo que son los movimientos de tierras, pero que es importante identificarlas y analizarlas de manera independiente. ¿Por qué? Porque sugieren el uso de cuadrillas distintas, sugieren el uso de equipos distintos, sugieren controles de calidad distintos y por ende sugieren rendimientos distintos. Y todo esto finalmente trasunta en qué? Trasunta en precios unitarios distintos. Muy importante, por favor. ¿Ya? Entonces vamos a tener que prestar particular atención, ¿no?, al listado de partidas de movimiento de tierras que tiene nuestro expediente, la documentación contractual propiamente, y contrastarla en condición real con aquello que vamos a ejecutar. La idea es que calcen lo más cercanamente posibles para no tener desfases económicos en la ejecución del proyecto. Como ya lo había dicho, las partidas de movimiento de tierras, forman parte de la especialidad de estructuras. Repito, las partidas de movimiento de tierras forman parte de la especialidad de estructuras en los proyectos de edificación. También los proyectos de habilitaciones urbanas. Entonces, en general, las partidas de movimiento de tierras forman parte de la especialidad de estructuras. Ahora empezamos a hacer un recorrido de algunas partidas o actividades propias de los movimientos de tierras y aparece, por ejemplo, esta primera, nivelación de terreno. ¿Qué es la nivelación del terreno? Comprende los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al terreno la nivelación indicada en los planos, hasta 30 centímetros de altura o de profundidad. Esto es importante para esta partida en particular. ¿Por qué? Porque para el reglamento de metrados califica como nivelación de terreno aquella suerte de cortes y rellenos al terreno en el cual vamos a trabajar, pero de carácter muy superficial. ¿Qué tan superficial? Más o menos 30 centímetros de altura. Porque sugiere, digamos, o no amerita hacer un manejo volumétrico de los cortes y los rellenos. Y cerrando esta idea, notarán que la unidad de medida de la nivelación del terreno, tanto nivelación simple como nivelado apisonado, está especificada en metros cuadrados, en unidades de superficie. ¿Por qué es posible medir en superficie un corte y relleno que en principio sugeriría el uso de unidades de capacidad volumétricos propiamente por el nivel de superficialidad? Cuando los cortes y rellenos son muy superficiales, basta, del orden de los 30 centímetros, basta para que el análisis se haga por unidad de superficie. Haciendo una suerte de distinción, una suerte de clasificación, si bien el término entre excavaciones de diferentes tipos de excavaciones, en principio por su magnitud de trabajo, y estas son definiciones que también las diapositivas traen del reglamento de metrados, es que los invito por favor a revisar. Hace referencia a excavaciones simples y excavaciones masivas. ¿Qué diferencia una excavación simple de una excavación masiva? Que una excavación simple puede ejecutarse de manera manual, una excavación masiva no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es excavación simple para el reglamento de metrados? Es el tipo de excavación que por su condición se ejecuta preferentemente con la utilización de mano de obra y o equipos. Mano de obra y o equipos. Excavación masiva es el tipo de excavación que por su magnitud se ejecuta necesariamente con la utilización de equipos especializados para tal fin, ¿no?
Esa es la distinción. Ahora, ¿en un solo proyecto pueden convivir excavaciones simples y excavaciones masivas? Sí, por supuesto, ¿no? La excavación simple está más relacionada con esta suerte de perfilado para la implantación de los cimientos superficiales, por ejemplo, ¿no? Esa excavación que tengo que hacer para colocar mi zapata, para colocar mi losa de cimentación, para colocar mi cimiento corrido, mi viga de cimentación, eso califica como excavación simple. Pero en un mismo proyecto, por ejemplo, en un proyecto donde tengo un edificio con 5 o 6 sótanos, la excavación profunda masiva, califica obviamente como excavación masiva, y cuando llegamos a la rasante del terreno, cuando ya entregamos el proyecto a nivel de terreno natural, luego de haber ejecutado todo el corte, de ahí empezamos la excavación simple para los elementos de cimentación. O sea, en un solo proyecto pueden convivir ambas perfectamente, sin ningún problema. Excavación según su profundidad. Bueno, acá estas diapositivas nos habla de 2 metros, ¿no? Que hasta 2 metros podemos hacer excavación convencionales sin necesidad de formular alguna suerte de protección lateral a la excavación para evitar pues deslizamientos o algún tipo de algún tipo de daño en la ejecución. Pero la verdad no sé cuál es esa fuente, ¿ya? De repente la norma antigua, por eso es que yo he puesto en la parte superior, ¿qué dice la E050 al respecto? ¿No? ¿Qué dice la E050 al respecto? Y vamos, acá en las diapositivas nos habla de 2 metros, ojo, pero vayamos directamente a la fuente, por favor, que los invito a revisar con mayor amplitud, apenas puedan hacerlo, porque es importante revisar la E050. Creo que la tengo por acá. Acá, esta es la E050, por si acaso, ya lo había estado revisando. En el artículo 39 habla del sostenimiento de excavaciones y particularmente en el 39.2 dice las excavaciones verticales de más de 1,50 m de profundidad medidas a partir del nivel de terreno natural en el momento de iniciar la excavación, requeridas para alcanzar los niveles del proyecto, llámese zanjas, sótanos, cimentaciones, no deben permanecer sin sostenimiento. Miren, en las diapositivas habla de 2 metros, pero si somos como que deberíamos ser en estricto normativos, hay que preguntarnos, ¿no? O sea, ok, de repente eso que aparece en la diapositiva es de una bibliografía, no necesariamente nacional, puede ser ajena, ¿no? O de repente es de la misma 050, pero de repente una versión anterior. Siempre hay que verificar eso que finalmente aparece en información documental respecto a las exigencias normativas. La norma ya nos habla de 1,50 m. Ojo, la norma nos habla de 1,50 m. No lo olviden, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más por acá? A ver. Según el grado de humedad del material, nos habla de excavación en roca, excavación húmeda, excavación seca. Bueno, excavación en roca cuando tenemos que atacar la roca y romper roca finalmente para hacer movimiento de tierras de esa porción territorial, ¿no? Encontrar roca es particularmente identificable incluso a simple vista, ¿no? Excavación húmeda y excavación seca. ¿Cuál es la diferencia entre la excavación húmeda y la excavación seca? El límite entre la excavación húmeda y la excavación seca es responderse a la siguiente pregunta. Para hacer esta excavación, ¿necesito permanentemente de equipos de bombeo para abatir el nivel freático? Si la respuesta es sí, entonces se trata de una excavación húmeda. Si la respuesta es no, se trata de una excavación seca. ¿De acuerdo? Acá hay un videito, vamos a verlo, a ver. El sistema de extracción de agua freática
en excavación de sótano, Valencia. Vemos todos los tubos azules por los que se extrae el agua mediante bombas y a través de una red de mangueras vemos como el agua sale y es llevada hasta la red de alcantarillado. Con 3 sótanos de profundidad es imposible en Valencia no alcanzar el nivel freático. Y si no estuvieran las bombas encendidas permanentemente, el sótano se inundaría. Bastante explícito, ¿cierto? Bastante cuidado con eso, porque eso no es una realidad ajena a nosotros, por favor. ¿Ah? Nosotros, vamos, cuanto más nos vamos acercando al litoral, es muy posible que encontremos o que podamos encontrar niveles freáticos bastante superficiales. ¿Por qué es importante esta suerte de identificación del material, digamos, del nivel freático para este tipo de implementación? Porque en principio, vamos, cuando yo empiezo a excavar para la ejecución de mi proyecto, no me puede sorprender, pues no, oye, vamos, empiezo a excavar para mi cimentación, oye, a 1,5 metros, mire, estoy encontrando agua a nivel freático superficial. Eso en un proyecto de ingeniería serio no nos puede sorprender, ¿no? Oh, sorpresa, el nivel freático está a 1,5 metros, eso no puede pasar. Por varias razones, ¿no? Primero porque la ingeniería, ¿no? tiene, o la presencia a nivel freático tiene injerencia directa en el desarrollo de la ingeniería, finalmente. ¿De acuerdo? Y segundo, si no se han considerado la implementación de sistemas de bombeo permanentes, no vamos a poder trabajar en las excavaciones. Y la implementación de sistemas de bombeo permanentes para este tipo de actuados es pues una partida particularmente onerosa, particularmente cara, ¿no? Que de no haber estado contemplada en el esquema de costos de mi proyecto, me va a pasar, vamos, alguna factura en el quehacer económico o la sanidad económica de mi proyecto, entenderán, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Repito, no es ajena esa realidad, ¿no? Cuando ustedes se van a construir acá nomás en el Callao, seguramente empiezan a hacer hueco, y a 1 metro y medio van a encontrar nivel freático, van a encontrar agua. Entonces, hay que ser coherentes con esa actividad. ¿Ok? Bien, yo creo que terminamos ahí, ¿no? En la próxima clase cerramos con lo que queda un poco de la parte teórica, conocemos rápido y empezamos a hacer ya trabajos de metrados la próxima clase. ¿Alguna consulta? Adelante, Nicole, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, asumo que la PC sería la otra semana en la sesión 2, ¿verdad? Sí, claro, la semana 5, sesión 2, correcto. De No, acuerdo. semana 5. Ustedes tienen esa información. A ver. Omar, ¿qué tal? Profesor, y este tema ya no viene en la PC1, ¿no? Solamente viene todo lo de la unidad 1, ¿no? No, viene todo lo que desarrollemos hasta esta semana, incluso la próxima clase. Hasta este de movimiento de tierra. Sí, correcto. Ya la próxima, van a venir metrados también en la PC1, por si acaso. O sea, la próxima clase es importante porque vamos a metrar. ¿De acuerdo? A ver, esta es la sección CX53, si no me equivoco, ¿no? Me preocupan esas preguntas porque primero que lo dije desde el primer día de clases, o sea, está en las diapositivas de la primera sesión. Y lo otro es que ustedes tienen en el aula virtual CX53, tienen, creo que es información general, programación del curso, y acá aparece todo lo que vamos a hacer en el semestre, ¿no?
Y está bien claro acá que en la semana 5, en la sesión 1, es la entrega, el avance 1, el trabajo final. En la semana 5, en la sesión 2, la PC1. ¿De acuerdo? Sería bueno que revisen, por favor, la información que ustedes tienen también en su aula virtual, ¿no? Así es, con fe, con fe. Correcto, correcto, no hay problema. ¿Alguna otra consulta? ¿A usted? Sí, adelante. Profe, disculpe, con respecto al expediente técnico, ¿hay un número mínimo de hojas o puede ser normal? No. Ya. Ok, profe. La idea del expediente técnico es que tengan la información que ustedes van a requerir, ¿no? Supongo que hayan revisado por lo menos los campos de la rúbrica y dirán, para esto necesito esta información, habrán revisado su expediente técnico. ¿Tengo todo el expediente técnico completo? Sí, entonces hay expedientes técnicos, pues, dependiendo del tamaño del proyecto, que pueden ser muy grandes, otros que son medianos, otros que son pequeños, ¿no? Lo importante es la información, finalmente. También tiene que incluir planos, ¿no? Imagínense, ¿cómo puede hacer un trabajo de metrados luego si no tiene planos? Imagínense. No hay forma, creo yo. ¿Cómo metraríamos si no tenemos planos? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Muy bien. Como siempre es un placer. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Hasta la próxima clase. Cuídese, por favor. Gracias. Muy amable. Un abrazo para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense mucho.